Buenos días amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Sadia Herrera y estoy hoy en el capítulo número 3 de esta serie de videos de brujita amigurumi tejida a crochet. Esta linda muñequita amigurumi. Y en este capítulo 3 lo que vamos a estar tejiendo es todo el cuerpo de nuestra muñequita. ¿Y qué vamos a ocupar en este capítulo? Bueno, en este capítulo, si se fijan, vamos a llevar el color blanco para el calzoncito que sube de las medias, el color piel para un pedacito de la pancita y el color naranja que es la blusita que trae nuestra muñequita. Entonces, además de los hilos, vamos a ocupar relleno sintético. Uso yo en mi caso, usted siéntase en la libertad de ocupar el que más le funcione. Vamos a ocupar ganchillo del 2.5 y aguja lanera. Entonces, dicho esto, tenemos un reto con este proyecto. Vamos a lanzar un sexto capítulo y va a ser opcional lo que vamos a tejer. Si se fija, tenemos esta linda bolsita muy propia de Halloween, ya sea para echar dulces cuando piden los niños por la calle o para llevar algún juguete. Y la propuesta es que usted me diga qué prefiere que tejamos. Un osito pequeñito con motivos de Halloween o una paleta de dulce, en fin, que usted elija. Y me deje un comentario para que yo pueda tomar en cuenta lo que usted prefiere. Y ese sería nuestro sexto capítulo, que aún no está listo porque depende que ustedes me dejen sus comentarios. Dicho esto, creo que estamos completos. Vamos directamente al acercamiento y a tejer. Y estamos listos para iniciar con el cuerpecito, pero antes vamos a rellenar lo que son las piernitas, porque si no luego nos va a dar mucho trabajo si esperamos a que esté listo lo que es el cuerpo. Así que rellenamos y recuerden que con la dureza y la firmeza que a usted le guste más. Me estoy ayudando con un lápiz porque la piernita es un poco delgada, como usted la ven acá. Así que me ayudo con el lápiz. Ya he rellenado previamente la otra piernita, así que ya están listas las dos. Y daremos inicio con el color blanco, donde hemos terminado el tejido de la vuelta gris de la piernita. Y lo que vamos a estar haciendo son 4 cadenas. Aquí ya hay 2, 3 y 4. Y luego tomaremos la segunda piernita y vamos a unir en el primer punto. Y lo siguiente es dar la vuelta sobre esta segunda pierna, tejiendo un punto sobre cada punto bajo de la vuelta de la piernita, que son 12. Así que vamos tejiendo y dando toda la vuelta. Nos vemos para el final de la puntada 12. Una vez que hemos hecho los 12 puntos bajos, vamos a encontrar que llegamos a la cadena y lo que haremos es tejer un punto bajo en cada uno de los puntos de la cadena, que son 4. Así que tejeremos sobre la cadena y nos vemos para la siguiente instrucción. Una vez que hemos hecho los 4 puntos bajos de la cadena, habremos llegado a la siguiente piernita y lo que vamos a hacer es tejer sobre ella. Y también en esta piernita traíamos 12 puntos bajos. Así que vamos a dar toda la vuelta a la piernita
con 12 puntos bajos. Y nos vemos al final de la vuelta en la pierna. Una vez que hemos dado toda la vuelta de la segunda piernita, vamos a llegar nuevamente a las 4 cadenas que unen las piernas. Y lo que haremos es tejer un punto bajo en cada una de las cadenas. O sea que vamos a tener un total de 4 puntos bajos antes de cerrar esta vuelta número 1 del cuerpo, con un total de 32 puntos bajos. Aquí ya estamos listos para iniciar la vuelta número 2 del cuerpo. Tejo el primer punto y ahora vamos a colocar el marcador para no perder la vuelta. Este va a ser nuestro primer punto, nuestro inicio. Y ahora estaremos tejiendo 12 puntos bajos en toda la piernita que viene. Así que continuamos tejiendo y nos vemos para el final de esta pierna. Una vez que he dado toda la vuelta, llegué otra vez al intermedio de las piernas. Y lo que vamos a hacer ahorita es primeramente un punto bajo. Luego va a seguir un aumento. 2 puntos en el mismo punto. Y luego de este aumento vamos a tejer 2 puntos bajos solitos para terminar la parte de la entrepierna. Y luego vamos a toparnos con la siguiente piernita, que trae 12 puntos bajos. Así que tejeremos estos 12 puntos bajos sobre la pierna y nos vemos para el final de esta piernita. Estamos una vez más en la entrepierna. Y ahora lo que vamos a hacer es primeramente un punto bajo, luego vamos a continuar con un aumento y luego 2 puntos bajos solitos, o sea, en cada uno de la vuelta anterior. Una vez que terminamos estos 2 puntos bajos, veremos que hemos llegado al inicio de la siguiente vuelta. Y en esta vuelta que hemos acabado de tejer, tenemos un total de 34 puntos bajos. Y ahora vamos a iniciar lo que es la vuelta 3. Y desde esta vuelta 3 y hasta la vuelta 8, lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 34. Así que tejeremos y nos vemos para el final de la vuelta 8. Y estamos listos para dar inicio a la vuelta 9. Y en esta vuelta 9 lo que vamos a hacer es un cambio de color. Vamos a introducir el color piel y vamos a cortar el color blanco. Una vez que tenemos el color piel, lo que vamos a hacer es seguir dando toda la vuelta 9 y la vuelta 10 con la misma cantidad de puntos bajos, que son 34. Así que tejeremos vuelta 9 y vuelta 10 y nos vemos para el final. Mientras voy ocultando los 2 colores dentro del tejido para desaparecer las hebras. En toda esta primera vuelta 9 vamos a estar agarrando solamente la barriguita de atrás
En la 10 ya la volveremos a tomar completa, pero en esta, vean, es la de atrás. Aquí agarré las dos, regreso, la barriguita de atrás, oculto, para que nos quede este bordecito de acá adelante. Esto es la vuelta 9. Y la 10 normal tomamos las dos barriguitas, adelante y atrás. Y aquí daremos inicio a la vuelta 11. Y lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos de la vuelta anterior, que son 34. Ponemos el marcador y damos toda la vuelta para vernos al final. Y ya estamos listos para la vuelta número 12. Y en esta vuelta vamos a hacer otro cambio de color. En mi caso voy a poner el color naranja, que es la blusita que tiene nuestra brujita. Introducimos el color y vamos. Y durante toda esta vuelta vamos a mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 34. Vamos ocultando las dos hebras en nuestro tejido y nos vemos al final de la vuelta 12. Y vamos a dar inicio a la vuelta 13 con 15 puntos bajos seguidos con una disminución. Aquí ponemos el marcador y vamos tejiendo. Después de esa disminución, volvemos a repetir 15 puntos bajos y una disminución, para que al final de la vuelta tengamos un total de 32 puntos bajos. Así que tejeremos y nos vemos al final. Vamos a iniciar la vuelta 14 y en esta vuelta 14 y en la 15 lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntadas, que son 32. Así que tejeremos y nos vemos para el final de la vuelta 15. Y vamos a dar inicio a la vuelta 16. Donde estaremos tejiendo 6 puntos bajos y una disminución. Ponemos el marcador. Aquí viene 2. Y 6. Y ahora viene la disminución. Y así nos vamos a ir repitiendo durante toda la vuelta. 6 puntos bajos y una disminución, para que al final tengamos un total de 28 puntos bajos. Y nos vemos al final. Y daremos inicio a la vuelta 17. Y en esta vuelta 17 lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 28. Así que daremos toda la vuelta y nos vemos al final. Y ya estamos listos para la vuelta 18. Y en esta vuelta lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 28. Así que colocamos el marcador y tejemos hasta el final de la vuelta. Y ya estamos listos para la vuelta 19. Y en esta vuelta 19 lo que vamos a estar tejiendo son 5 puntos bajos y una disminución. Aquí quedó el primero, 2, 3, 4 y 5. Y ahora viene la disminución. Después de esta disminución, vamos a continuar tejiendo con 5 puntos bajos y una disminución
hasta completar toda la vuelta y tendremos un total de 24 puntos bajos. Así que tejeremos y nos vemos al final. Y aquí estamos listos para la vuelta número 20. Y en esta vuelta lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntadas, que son 24. Así que daremos toda la vuelta y nos vemos para el final. Y daremos inicio a la vuelta 21. Y en esta vuelta lo que estaremos tejiendo será 4 puntos bajos y una disminución. Aquí viene el primero, 2, 3 y 4. Y ahora hacemos la disminución. Después vamos a continuar igual repitiendo 4 puntos bajos y una disminución para que al final de la vuelta tengamos un total de 20 puntos bajos. Así que continuamos y nos vemos al final. Y aquí estamos listos para la vuelta 22. Y en esta vuelta lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 20. Así que tejeremos y nos vemos para el final. Y ya estamos listos para la vuelta 23. Y en esta vuelta 23 lo que vamos a hacer son 3 puntos bajos y una disminución. Ponemos el marcador en lo que es el primer punto y aquí viene 2 y 3. Y ahora hacemos la disminución y nos vamos a continuar repitiendo este patrón. 3 puntos bajos y una disminución. Para que al final de la vuelta tengamos un total de 16 puntos bajos. Y vamos a dar inicio a la vuelta 24. Y en esta vuelta ya vamos a poner lo que son los bracitos. Y lo que haremos es tejer primeramente 5 puntos bajos. Aquí viene 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a colocar lo que es el primer bracito y vamos a tejerlo directamente pegado al cuerpo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tomando la hebra desde la parte de adelante del bracito, pasando por atrás y luego en el siguiente punto del cuerpo. Jalamos la hebra y hacemos nuestro punto bajo. Nos vamos al siguiente, tomamos adelante, tomamos atrás, tomamos la siguiente puntada del cuerpo, jalamos y tenemos el siguiente punto bajo. Y así vamos a tejer con 3. 3 va a ser más que suficiente para que quede pegado nuestro bracito. Tomamos el siguiente del cuerpo, jalamos y sacamos la hebra. Continuamos con 5 puntos bajos tejidos en el cuerpo. Aquí viene 2, 3, 4 y 5. Y ahora lo siguiente es pegar el segundo bracito que viene acá.
Y lo vamos a hacer igual con 3 puntos bajos, tomando el bracito por adelante y por atrás. Vean, adelante, atrás y el siguiente punto del cuerpo. Jalamos y cerramos nuestro punto bajo. Siguiente, y así nos vamos los 3 últimos puntos. Y ya de esta manera quedan pegados nuestros 2 bracitos. Y ya estamos listos para la vuelta 25. Y en esta vuelta 25 lo que vamos a tejer son 2 puntos bajos y una disminución. Aquí tenemos el primero, aquí está el segundo y ahora hacemos nuestra disminución. Y así nos iremos dando toda la vuelta con 2 puntos bajos y una disminución, para terminar con una cantidad de 12 puntos bajos. Así que nos vemos para el final. Para el final de la vuelta 25, lo que vamos a hacer es rellenar nuestro cuerpecito. Y vamos a ir bajando y acomodando hasta que nos quede con la forma que nos guste más. Siéntase en la libertad de poner la cantidad que crea necesario, según lo pachoncita que quiera su muñeca. Aquí voy a poner un poquito más. Ahí lo vamos acomodando, bajando. Esta parte de acá, del calzoncito, yo normalmente la dejo con un poco menos de relleno para que nuestra muñequita se pueda sentar. Si rellenamos mucho esta parte nos va a quedar muy tiesa. Entonces la dejo flojita de acá y básicamente me enfoco en rellenar esta parte. Pero, como siempre le digo, esto es cuestión de gusto. Para la vuelta 26 vamos a hacer un cambio de color. Vamos a introducir el color carne para que vaya formando lo que es nuestro cuello. Una vez que tenemos el color piel, lo que vamos a hacer es estar tejiendo por la barriguita de atrás de lo que es la ropa y vamos a mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 12. Vamos a ir escondiendo las 2 hebras, pero siempre tomando solamente la barriguita de atrás para que nos quede este bordecito que vemos acá. Así que daremos toda la vuelta y nos vemos al final con un total de 12 puntos bajos. Y vamos a dar inicio a la vuelta 28. Y en esta vuelta 28 lo que haremos será tejer la misma cantidad de puntos bajos, que son 12, pero también tejidos por la barriguita de atrás del tejido, porque acá es donde vamos a iniciar luego lo que es la cabeza. Ahora estamos subiendo el cuello y la parte que va a quedar dentro de la cabecita para dar soporte y firmeza a nuestra muñequita. Así que damos toda la vuelta y nos vemos para el final. Y ya vamos a dar inicio a la vuelta 29. Y a partir de esta vuelta 29 y la vuelta 30, lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 12. Así que tejeremos y nos vemos para el final de la vuelta 30. Para el final de esta vuelta 30, en caso de ser necesario, rellene un poquito más lo que es el cuello que viene subiendo. Solo si usted considera que es necesario en su tejido. Yo en mi caso le puse un poquito más porque ahorita vamos a ir cerrando, entonces no quiero que esto me quede muy frágil. Entonces le puse un poquito más y listo.
vamos a iniciar la vuelta 31. Y en esta vuelta 31 lo que vamos a estar tejiendo son 4 puntos bajos y una disminución. Aquí viene el primero. Dos, tres y 4. Ahora hacemos nuestra primera disminución y así continuaremos durante toda la vuelta con 4 puntos bajos y una disminución para que al final terminemos con un total de 10 puntos bajos. Así que continuamos y nos vemos para el final. Y estamos listos para iniciar la vuelta 32. Y a partir de esta vuelta 32 y hasta la vuelta 35, lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 10. Así que tejeremos y nos vemos al final de la vuelta 35. Para la vuelta 36, lo que vamos a estar tejiendo son 5 disminuciones para concluir con una cantidad de 5 puntos bajos. Así que tejeremos y nos vemos para el final. Una vez que hemos llegado al final de la vuelta 36, lo único que vamos a hacer es un nudo raso y acortar nuestra hebra para después perderla dentro de nuestra brujita, de nuestra muñequita. Jalamos por acá y vamos a esconder nuestra hebra para ya estar listos para lo que es la cabeza. Este pedacito que no terminó de entrar se lo podemos cortar, no hay problema, porque ya está dentro del tejido. Y así queda nuestro cuerpecito listo para esperar la cabeza. Y listo, amigos, ya estamos de vuelta. Espero que haya quedado todo muy claro. Si no fue así, déjenme un comentario y yo con muchísimo gusto aclararé todas sus dudas. Si les está gustando el video y esta serie, regálenme un like. Y les invito de este lado, en la bolita, a suscribirse a mi canal y activar la campanita para que YouTube siempre le avise de todos mis proyectos. Y de este otro lado le dejo completa la serie de esta bonita muñeca amigurumi tejida a crochet. Yo me despido por hoy, soy Sadie Herrera, bye.